Miguel Riofrío Sánchez de Guanajuato fue un político, escritor, abogado, educador y poeta ecuatoriano. Es autor de la primera novela ecuatoriana, que es La Emancipada. Nace el 7 de septiembre de 1822 en Loja, Ecuador, y fallece el 11 de octubre de 1879 en Lima, Perú. Sus cargos fue un diputado nacional del Ecuador. Gracias. Esta novela se trata de una chica huérfana llamada Rosaura, la cual era hogareña y de un carácter entre tímido y modesto. Su padre le tenía prohibido leer y hacer cosas que según él eran solo de hombres, y vivía culpando a su madre por el carácter liberal de Rosaura. El joven pretendiente se llamaba Eduardo. A él le gustaba mucho elogiar a su lugar natal en sus escritos. Ambos jóvenes estaban profundamente enamorados, pero Rosaura tenía miedo que su padre se irritara al saber de los planes a futuro con Eduardo. Su padre se llamaba Pedro y era un hombre que vivía acosado por complejos de superioridad y no poseía reparos en portarse mal con otras personas, y al mismo tiempo se consideraba impotente ante los ojos de los demás. Los enamorados vivían atormentados por sus amenazas, no podían conversar libremente, así que utilizaban las cartas como una herramienta de comunicación. En una de esas cartas, Eduardo le hacía conocer a Rosaura que su padre había llegado a un acuerdo con el cura y las autoridades de la parroquia para hacerla casar con don Anselmo de Aguirre, que para ella era totalmente desconocido, pero para los intereses de su padre era un terrateniente ricachón que vivía en Quilinga. Ante el compromiso asumido por su padre para realizar el matrimonio, Rosaura se resistió, y como reacción a este hecho, don Pedro procedió a golpear brutalmente a uno de los indefensos criados. Ante esta actitud de hostilidad, ella acepta el matrimonio y la boda se pacta para el día de los Santos Reyes. A pesar de que algunos amigos trataron de hacerlo entender el daño que le estaba ocasionando a su hija, él se ratificó en lo dicho, pretextándose en la Biblia que según él había leído que las hijas mujeres tienen que obedecer ciegamente a sus padres y a Dios. El 6 de enero se presentó Rosaura para su boda, con una valentía impresionante ante los ojos de quienes la habían conocido antes. A la hora que el cura preguntó si aceptaba a don Anselmo por esposo, ella dijo: «Sí, señor, lo recibo por esposo». Muchas voces de asombro se escucharon. Luego decidió salir de la iglesia, y su padre la detuvo preguntándole el por qué actuaba así. Ella respondió: «Como me he casado, he quedado libre. He de hacer lo que yo quiera con mi vida. Ya no es asunto de mi padre. Desde este preciso momento me declaro una mujer emancipada». Con pistola en mano salió a enfrentarse a quienes se le presentaban tratando de obstaculizar su paso. Se alejó del lugar y tomó rumbo desconocido, llegando al siguiente día a un pueblo, y era justamente 24 de mayo, en donde estaban celebrando alborozadamente sus festividades, y en presencia de hombres y mujeres solicitó permiso para integrarse a participar porque no era costumbre de las mujeres lo hagan. Ante el asombro de propios y extraños, se lanzó a coger el gallo que colgaba de una soga. Desde ese día comenzó a vivir una vida desordenada, pensando solamente de vengarse de las actuaciones de su padre. En los primeros días del mes de octubre se revela que Rosaura había muerto. Se le practicó la autopsia, y mientras eso sucedía encontraron un sinnúmero de cartas que habían guardado en donde narraban los tristes acontecimientos que había vivido. Mientras esto ocurre, Eduardo resuelve irla a visitar, pero ella había tomado la decisión de quitarse la vida. Y antes de hacerlo, había escrito las siguientes frases: «He causado muchos daños que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con una vida antes que tú vengas a anonadarme. Adiós, Eduardo».
Análisis narrativo. Título de la obra: Emancipada. Autor: Miguel Riofrío. Escuela: vanguardismo. Forma de expresión: prosa. Género: narrativo. Subgénero: relato. Elementos narrativos: narrador omnisciente. Tiempo gramatical: pasado. Tiempo de narración: anacrónico. Escenario: la parroquia o el pueblo. Exterior: república. Personajes principales: Rosaura, Eduardo el sacerdote, Don Anselmo de Aguirre. Personajes secundarios: el teniente, el político, los criados. Tema es relatar el costo, el maltrato y obligaciones impuestas a Rosaura y el amor que Eduardo siente por ella. Una novela de argumento muy sencillo. Su título se justifica por la decisión errónea de Rosaura de aceptar un matrimonio en contra de su voluntad y luego tomar la decisión de emanciparse, de liberarse del yugo de su padre y luego de su esposo. Esto significaría: los problemas morales hacen que Rosaura tome una decisión, presionada por sus propias limitaciones y circunstancias, la cual desafía todas las costumbres religiosas y políticas de aquella época, tomando en sí una vida llena de libertinaje, donde lo que ella hizo no fue bien visto por la sociedad, donde fue atacada y juzgada ideológica y moralmente, y siendo excluida del grupo social donde ella pertenecía anteriormente.